Señor, en esta mañana, una vez más, venimos pidiendo tu presencia, Señor, tomando el control de esta reunión, de cada momento, de cada persona, Señor. Pedimos especialmente por la mamá de Giovanna, Señor, que nos visita de fuera, que tú la sanes, Dios, que en este momento traigas restauración a su cuerpo, que pongas orden en su presión, en su azúcar, cualquier cosa, Dios, que está poniéndola y haciéndola sentir mal, Padre, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y pido tu presencia y tu unción, Señor, en este altar, Padre, que tu palabra sea dicha con autoridad y, Señor, que venga a transformar nuestra mente, corazón y nos se lleve a ese entendimiento profundo, Dios, de lo que tú estás obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén, amén y amén. El título de esta predicación se llama De Berseba a Harán. Y lo vamos a comprender conforme vaya la predicación, ¿está bien? Pero hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen más de un hijo? Qué hermosura, ¿verdad? Qué hermosura cuando nuestros hijos están peleando todo el día. ¿Verdad que sí? ¿O son mis hijos nada más? Yo soy la única que tiene hijos, no, ¿verdad? Todos hemos crecido con hermanos peleando. Y ahora que somos papás, pues vemos, ¿no? Ayer fuimos a visitar a mi hermana, a Tucson, a mis hermanas allá, y veníamos en la carretera. Ya saben, con las prisas, hay que salir huyendo de Estados Unidos para cruzar por Naco a las 10 de la noche. Porque luego cierran la garita y te vas hasta Agua Prieta. Entonces ya traes esa presión y que está bien cara la gasolina y que bueno, ahí vienes con la presión de papá. Todos los papás vivimos bajo una presión, ¿verdad? Y veníamos pues ahí presionados y dale y que por acá y por allá, ¿no? Y mis hijos y mira, mi hijo le daba carrilla a Regina, ya. La Eli es la que no opinaba porque se quedó dormida, gloria a Dios, si no hubieran sido todos, ya. Y venían y voltea a mi marido y le dice, chamacos, ya, contrólense. Y le digo yo, son hermanos. Y luego me dice, pues sí, pero vengo con un montón de presión y son hermanos. Y me acordé de cuando yo también era hermana a esa edad, porque ya cuando va creciendo la relación de hermanos va cambiando, ¿verdad? Se quita un poco la rivalidad, digo un poco porque hay veces no, y madura uno y hasta añoras aquellos pleitos y manoteos y mis hermanas y yo jugábamos a rasguñarnos de a ver quién lloraba primero. Todavía no me perdonan que un día les dije, les doy $1 si te comen un chiltepín. Y se lo comieron y yo creo que todavía les debo el peso. Pero entre hermanos la relación a veces es conflictiva, ¿verdad? ¿A que sí? ¿O no? ¿O ustedes fueron hermanos perfectos, santos? Sí, ¿no? Mira, ¿cuántas tienes? 2, Mónica. Ya andan del chongo, ¿verdad? No importa la diferencia de edad, Uno dice, no, es que ya está grande y el otro está chiquito. No, se pelean igual por el control. De la misma forma yo veo a Santiago peleando con Elizabeth por el control. Y mira, Elizabeth luego saca las uñas, ¿no? Y Santiago saca su brazo largo así. Y nomás la niña nunca llega a él, pues no. ¿Cuándo? Pero esa es la relación de entre hermanos, la rivalidad que existe entre hermanos. Y quiero platicarte la historia que ya es muy conocida de 2 hermanitos que pelearon desde el vientre. Esta era una mujer llamada Rebeca, era estéril, no podía tener hijos. Su esposo Isaac ora por él, por ella. Dios escucha su oración y ella sale embarazada. Pero tiene amargura en su corazón porque los hijos desde el vientre ya se estaban peleando. Ya traían ahí una revoltura porque eran gemelos y andaban luchando desde el vientre. Y ella va y consulta a Jehová y Dios le dice, lo que pasa es que hay 2 naciones en tu vientre, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
un pueblo será más fuerte y el mayor les servirá al menor. Y luego nace Esaú, el primogénito. Lo sacan en el parto y resulta que el hermano se le agarró del talón y salió junto con él, tomando su primogenitura. Desde ahí dijo: yo no me quedo atrás, me voy contigo. Y hay una rivalidad desde el vientre entre estos hermanos. Esaú, empiezan a crecer los jovencitos, los niños, y Esaú se vuelve un hombre de casa, de que le gusta cazar, no de casa. Ese era Jacob. Un hombre que le gustaba salir y cazar, un hombre fuerte, que le gustaba la aventura. Pero Jacob era diferente. Jacob, dice la Biblia, que habitaba en tiendas, o sea, le gustaba estar bien a gustísimo en su casísima. Dijo mi hija: a gustísimo en su casísima. Él la pasaba bien, él no se empolvaba, él no se ensuciaba yendo de cacería, él se quedaba a gusto con mamita en casa. Y Esaú era hombre fuerte que salía a cazar. ¿Verdad que nuestros hijos son diferentes? Completamente. Aunque vengan de la misma genética, aunque vengan del mismo vientre, nuestros hijos son completamente diferentes. A uno le gusta una cosa y al otro la otra. Desde ayer Santiago se pidió una nieve de chocolate con brownies y Regina de vainilla son así como chocolate y la vainilla, completamente diferentes. Cada uno de nuestros hijos es diferente. Estos eran diferentes. Esaú, hombre fuerte de casa, y Jacob, el hombre aquel que le gustaba estar en su casa. Y un día Jacob se pone a guisar, a hacer un guiso de lentejas. El hermano viene cansado de la cacería, se le antojan las lentejitas y le dice: dame de tus lentejas. Pero Jacob, que el significado de su nombre es suplantador, dijo: ok, te la vendo por la primogenitura. Esaú venía tan cansado que lo único que quería era su plato de lentejas. ¿Les ha pasado? Dijo: si de todos modos me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Échate para acá el plato de lentejas, ahí te va mi primogenitura. Y Jacob, sobres, le sirve las lentejitas, le da su limoncito y come a gusto, hermano. Le cedió su primogenitura. Usurpa el lugar de Esaú. Pero no es la única vez. Después el papá ya está anciano, Isaac ya está anciano, ya su visión es borrosa. Y un día le dice a Esaú, su primogénito: hijo, vete de casa, hazme un delicioso guisado, porque hoy te voy a dar mi bendición. La mamá estaba como buena mamá escuchando la conversación. Y se da cuenta y va con su hijo, que era su favorito, Jacob, y le dice: hijo, tráeme un animalito de los que están ya ahí, porque te lo voy a cocinar, te voy a hacer un guiso para que se la lleves a tu papá y él te dé su bendición. Que no se la dé Esaú, sino que te la dé a ti. Cuántas cosas hacemos las mamás, ¿verdad? Con eso de los privilegiados. La Biblia dice que Esaú era el favorito de papá y Jacob el favorito de mamá. Y mamá le da esa orden a Jacob y le dice a Jacob: oye mamá, pero tenemos un problema. Mi papá se va a dar cuenta que no soy mi hermano, porque él es velludo y yo soy lampiño. Así de diferentes eran. Y la mamá se le ocurre y va por un animal y se lo pone y hacen creer al papá que es el vello de Esaú, cuando realmente era el lampiño de Jacob. Y Jacob se presenta ante Isaac. Isaac tiene su duda, así como que, pues mira, la voz es como la de Jacob, pero estás peludo como mi hijo Esaú, entonces eres Esaú. Y lo que hace Isaac, suelta su bendición de primogénito sobre Jacob
al cual no le correspondía. Jacob usurpa el lugar de su hermano y toma la bendición de su padre. Era un usurpador, pero también era obediente. Estaba obedeciendo lo que la mamá le dijo, ¿verdad? Como todo hijo, lo que le conviene. Así son los hijos, ¿verdad? Así somos los hijos, bien obedientes, pero en lo que nos conviene. Génesis 28:10. Ahora imagínense ustedes qué sintió Esaú cuando llegó con su papá y le dijo: papá, aquí estoy, ya fui de cacería, ya te traje el guiso, ahora sí, dame tu bendición. Y el papá dice: ah, caray, ya bien llenito, ¿no? Ah, caray, ¿quién es entonces el que estuvo aquí, al cual yo ya bendije? Y le dice Saúl: papá, a mí no me has dado nada, dame también de tu bendición. No, hijo, le dice, yo ya le di la bendición a tu hermano Jacob. Entonces Esaú, imagínate, se llena de rabia oye, pues cualquiera, ¿verdad? Se llena bien cansado el hombre de haber ido a de cacería, haber guisado, haber obedecido al papá. Por fin llega con la bendición y resulta que el gandul de su hermano ya se la ganó. Sin esfuerzo, la mamá le cocinó, fue y agarró el animalito de ahí del corralito y ya se llevó la bendición. Pues Esaú se llena de tanta ira, de tanto coraje, de tanta rabia, que decide en su corazón matarlo. Dice: yo a este lo mato porque lo mato. Nomás mi papá pase a mejor vida, yo me lo echo. Así de fuerte creció la rivalidad entre estos dos hermanos. Ahora, ¿qué sintió Jacob? ¿Tú crees que sintió? Pues miedo, dijo: este me va a matar, ¿verdad? Este está tan enrabiado, dicen que el que tiene más rabia gana. Entonces, este estaba enojado, dijo: pues me va a matar. Y la mamá le dice: ¿sabes qué, hijo? Tu hermano te quiere matar. ¿Sabes qué? Vete para con mi hermano, allá te proteges y allá te quedas. Huye de aquí. Y es lo que vamos a leer en Génesis 28:10. Dice: salió pues Jacob, ¿de dónde? Berseba, y fue a Harán. Hasta ahí. Esaú quiere matar a Jacob. Está enojado, está enrabiado. Y lo que hace Jacob es salir huyendo. Y dice que salió pues Jacob de Berseba con dirección a Harán. Ahora, este es un versículo súper pequeño, sencillo, pero tiene un significado tan profundo, que es lo que hoy te quiero hablar. De Berseba a Harán. Para entender esto, vamos a comprender lo que Berseba significa. Berseba, te mandamos. Berseba, el significado de Berseba es ver, pozo, Sheva, juramento o pacto. También Sheva tiene otro significado, que es el número 7, y el número 7 implica en la Biblia perfección y plenitud de Dios. Es decir, Berseba significa el pozo del pacto o juramento, o el pozo de los 7 de la perfección y la plenitud. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ubicarnos. Jacob estaba en Berseba. Berseba era el lugar del pacto. Berseba era el lugar del juramento. Ahora, Berseba es la parte sur de Canaán, que es Canaán, la tierra de la promesa.
¿Están conmigo? ¿Qué estaba pasando? Jacob estaba viviendo en el lugar de la promesa, en el lugar del pacto, donde había plenitud y había perfección. Él estaba muy cómodo viviendo en este lugar. Era el lugar perfecto. Estaba viviendo bajo las promesas de Dios, promesas que Dios le dio a su padre y promesas que Dios le dio a su abuelo. Estaba viviendo bien cómodo bajo el pacto de su padre y de su abuelo. Vamos a verlo. Génesis 21, capítulos atrás. Génesis capítulo 21, verso 28. Dice: entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él le respondió: que esas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Y dice el 31: por esto llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Dice el verso 33: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Qué estamos viendo aquí? Un pacto que su abuelo, el abuelo de Jacob, hizo. Abraham hizo un pacto con Abimelech de que él había cavado el pozo. Ofrecieron 7, por eso se llama el pozo de los 7, Sheba, e hicieron pacto. ¿Ok? Pozo del pacto, pozo de los 7. ¿Sí? Vamos, ¿están conmigo o no? Porque los veo así como que no. ¿Están conmigo? Y hizo Abraham pacto con Abimelech, y luego que hizo el pacto lo selló sembrando un árbol tamarisco e invocó el nombre de Jehová, el Dios eterno. Aquí se le pone a ese lugar Berseba. Es la primera vez que se le llama a ese lugar Berseba. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo Dios reafirma con Isaac el mismo pacto. Y lo bendice Dios. Dice en el capítulo 26, verso 23, de ahí de Génesis: y dice, y de allí subió ¿a dónde? A Berseba, está hablando de Isaac. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por el amor de Abraham, mi siervo. ¿Y qué hizo? Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿En dónde? En Berseba. Otra vez pacto con Abimelech, pero ahora no es Abraham, sino es Isaac. Pero en este pacto Dios le da una promesa. ¿Está conmigo? Dios le da una promesa. Le dice: te voy a bendecir por como bendije a tu padre Abraham, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a tu padre. E hizo pacto con Isaac. ¿En dónde? En Berseba, en el pozo del pacto. Ahora está Jacob. Jacob habitaba en Berseba,
en el pacto, en las promesas que su padre y su abuelo habían hecho. Bebía del pozo que su padre y su abuelo habían cavado. Él no tenía esfuerzo alguno, estaba en comodidad completa y absoluta, viviendo en las promesas de sus antepasados. Qué a gusto, ¿verdad? Es cuando uno vive en casa de los papás. No lo valora uno hasta que ya tienes tú que pagar la renta, el cable, el teléfono, la comida y la comida. Tan a gusto, ¿verdad? Cuando estábamos en casa de papá y te levantabas de ver la tele y te ibas a la cocina, abrías el refrigerador, sacabas lo que había, te lo comías a gusto sin importar si dejaste sin lonche al papá o si la mamá lo iba a usar. Tú tenías hambre y te lo agenciabas. A gusto cuando ni te mortificabas por cerrar la puerta. Tú te acostabas y dormías y qué importa la seguridad, mamá y papá se encargan. ¿Se acuerdan qué chulada? Y los jóvenes se quejan, Dios mío. Qué a gusto vivir bajo el pacto de los abuelos. Qué a gusto vivir sin esfuerzo ni sacrificio, tomando el agüita del pozo que el papá cavó y el abuelo cavó. Qué a gusto, ¿verdad? Sin embargo, hizo algo y tuvo que emprender un viaje del lugar del pacto, Berseba, hacia Harán. Algo cambió. En ese momento algo cambió. Y Jacob tuvo que salir, volvemos otra vez al 20, ¿qué era? 28, 10. Dice, y salió Jacob de Berseba y se fue a Harán. Ahora, ¿qué significa Harán? O sea, él tenía que huir, el hermano lo quería frito, se lo quería echar, tenía mucha rabia, lo quería matar. Tenía que irse de ahí, pero ¿a dónde iba? ¿Hacia dónde iba? Dice que iba a Harán, y Harán significa camino o encrucijada, y tiene otro significado más profundo: lugar seco o árido. ¿Qué quiere decir? Que Abraham tenía que salir que Jacob tenía que salir de toda esa comodidad que sus padres le habían proporcionado e irse a un lugar, a un camino, verse en una encrucijada en su vida, e iba a un lugar que era seco y árido, que no producía, seco y árido. Escúchame, las ciudades y los lugares no se llaman así porque a alguien se le ocurrió, es porque describen el lugar, ¿sí? Este está describiendo un lugar seco, un lugar estéril, un lugar que no produce. Y Jacob tuvo que salir de aquella comodidad para ir al lugar de la incomodidad, para salir al lugar del proceso, al lugar donde Dios lo iba a formar y lo iba a trabajar de tal modo que tenía que cambiar. Muchos de nosotros hemos estado bien cómodos en Berseba, pero por alguna situación hemos tenido que salir para Harán. ¿Verdad que sí? La mayoría de nosotros en algún momento va a tener que salir del lugar de la comodidad. En algún momento va a tener que ir a ese lugar árido, a ese lugar seco, a donde Jacob se dirigía. Ahora, iba huyendo. Jacob iba huyendo. Y cuando tú vas huyendo, no te llevas tus pertenencias. Él tenía que salir rápido de aquel lugar, y lo único que llevaba era su cayado, porque todos viajaban con una vara, gracias a mí,
que era el cayado. No lo dice ahí, pero lo vamos a entender ahorita. ¿Qué llevaba? Solamente el cayado. No llevaba sus audífonos, ni el PlayStation, ni los jeans que le regaló su mamá, ni sus tenis Nike. Todas esas comodidades que tenía en casa, ahí se quedaron. El que llevaba el cayado, la vara con la que iba a impulsarse para caminar, con la que iba a espantar animales, con la que iba a abrirse paso para avanzar. Era lo único que llevaba porque iba huyendo. Nosotros como personas y como hijos de Dios tenemos muchas veces que pasar de un Berseba a un Harán. Son necesarios en nuestra vida. Yo creo que tú en algún momento has estado en Berseba, donde todo es cómodo, donde todo es fácil, donde aparentemente todo es prosperidad, y de momento no sabes ni cuándo ya vas camino a Harán, y llegas a ese lugar y ni siquiera te diste cuenta. Les platico, les testifico de mí, porque de mí puedo hablar, de los demás no, porque es mi tote, pero de mí sí, porque es testimonio. En 2016, hace 10 años, yo juraba estar en Berseba. Yo sentía, o yo estaba en Berseba. Sí estaba en Berseba, estaba en ese lugar donde todo parecía hermoso. 2016, hace 10 años, abril del 2016, escuchamos el llamado de Dios por meses antes. Sabíamos a lo que íbamos, pero se abre casa de oración en nuestra sala, en nuestra casa. Ya habíamos terminado nuestra casa propia, habíamos comprado un terreno, la habíamos construido una parte, después nos ampliamos y construimos la totalidad de nuestra casa. En cuanto pusimos con nuestras propias manos el piso de la sala, Dios nos dice: aquí van a empezar casa de oración. Entonces sacamos el sillón y metimos de estas sillas negras. Y empezamos a congregarnos y abrimos nuestra casa de oración, para iniciar la iglesia. Después de muchos años de infertilidad, después de que nació Santiago, me doy cuenta que estoy embarazada, abril del 2016. Berseba, la iglesia, el embarazo, la casa, ya venía mayo, las utilidades, todo estaba cómodo, a gusto, juventud, salud, belleza, matrimonio estable, avanzando en la visión y en los sueños y de Dios, en los propósitos de nuestra vida. Viene el primer aborto. Salgo embarazada, 6 meses después viene el segundo aborto. Y ya no me sentía en Berseba, pero continuamos. Viene un tercer embarazo. Señor, y empieza a crecer la panza y empieza mi niña a moverse. ¡Pum! Que picamos el globo y nos llenamos de rosa. Es una niña. Se va a llamar Ana, pintamos su cuarto, decoramos su recámara, le hicieron el shower. Un día después del shower, mi marido tenía biopsia porque tenía un tumor en la costilla, el cual sale positivo para cáncer, linfoma no Hodgkins. Ya no nos sentíamos tanto en Berseba, íbamos camino a Harán. La iglesia seguía creciendo,
Pero mi esposo tenía que ser tratado. Estábamos teniendo una lucha contra el cáncer, un niño de 7 años que queríamos guardar y proteger, una iglesia en crecimiento y un embarazo. Y un temor de decir, Dios mío, si mi marido muere, ¿qué voy a hacer yo con un niño de 7 años, una iglesia en inicio y una bebé recién nacida? Pero los planes de Dios eran diferentes. 18 de noviembre del 2017 llegué a Harán. Ese año falleció mi abuela, la mujer que me crió. Mi marido fue diagnosticado con cáncer y mi niña muere en el vientre. De Beerseba a Harán. Nace sin vida. A la semana mi esposo empieza las quimioterapias y la iglesia sigue. Yo sé que en algún momento has pasado, o puede ser que en este momento tú sientes que vas camino a Harán. Por ahí me decían, me vine con los puros choninos, los calzones es lo único que me traje. Salí del lugar de la comodidad donde lo tenía todo y de repente estoy camino al lugar de la sequedad con mis manos vacías. Así se siente. Jacob así sentía. En ese momento estaba perdiendo todo lo que tenía, todo lo que conocía, todo su mundo. Dejar a mamá, dejar la comodidad de casa, dejar todo y huir a ese lugar de desierto, y solamente llevaba su cayado. En 2016 así nos sentíamos. En 2017, cuando vamos camino a Harán, sentíamos que lo único que nos quedaba era el cayado. Pero Jacob no solamente llevaba su cayado, llevaba la bendición de su padre. La había hurtado, sí, pero ya la tenía. El papá ya la había bendecido. El papá ya había soltado su bendición. Entonces aparentemente iba solamente con el cayado, pero ya llevaba la bendición de su padre. Ahora, en un viaje no es solamente importante la salida y la llegada. El destino no es todo lo único que importa, sino también el camino. ¿Verdad que sí? El camino es importante para cuando salimos. Y mira lo que pasó aquí. El camino es importante, no solamente el destino. Dice en el verso 11: y llegó a un cierto lugar y durmió allí. O sea, cuando salió de Beerseba se fue a Harán, pero en el camino llegó a un cierto lugar y allí durmió, porque dice que ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Dice el verso 12: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice el 13: y aquí Jehová estaba en el alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de ¿quién? De Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mira, en el camino, allí en el lugar, en cierto lugar se duerme, pero ahí tiene una revelación. Ahí el Dios Todopoderoso se le revela, le muestra una visión, una escalera desde el piso hasta el cielo, que ángeles estaban subiendo y bajando por ella. Pero no nomás eso, se le apersona al Señor, Jehová de los ejércitos, y le dice: yo soy Jehová.
el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Ahora escúchame, Jacob no conocía a Dios personalmente. Jacob solamente conocía el Dios de su padre y el Dios de su abuelo. Jacob no había tenido una revelación de Dios. Jacob no había tenido un encuentro con Dios. Él vivía del pacto de su padre y de su abuelo. Y te voy a decir algo, y esto va para los jóvenes. Joven, no vas a vivir toda la vida. No puedes vivir toda la vida solamente del pacto de tus padres y conociendo al Dios de mamá y papá. Tú tienes que tener tu propia revelación. Tú tienes que tener tu propio encuentro con Dios. Tú no puedes ir por la vida diciendo, es que el Dios de mi mamá me dijo, es que el Dios de mi mamá hizo, es que el Dios de mi papá le dio. No, tiene que llegar el punto donde tú digas, mi Dios me habló, mi Dios me dijo, mi Dios me llevó. Pero eso no va a ser en Berseba, el lugar de la comodidad. Tiene que salir de ahí y tener su propio encuentro con Dios. Hijo mío, has batallado con nosotros para fundar casa de oración, pero ese es nuestro pacto, nuestra promesa. Vas a tener que crear la tuya. Dios tiene sueños para ti, como los tiene para mis hijas. Tenemos un llamado, iglesia, pero tenemos que salir de la comodidad y avanzar. Tener ese encuentro con Dios. Ahora, ¿qué pasa? Mira lo que dice en el verso 15. Dice, este es Jehová hablando y le dice, y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Ya no solamente tiene un cayado, ya no solamente tiene la bendición, ahora también tiene la revelación de Dios y una promesa. Una promesa que Dios le dijo, una promesa que Dios le dio. Yo personalmente voy a estar contigo y te guardaré a donde quiera que tú vayas. Y te volveré a traer esta tierra, porque no te voy a dejar hasta que cumpla lo que te prometí. Eso es lo que Dios le dice. Dice el verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y esto es lo que significa aquel lugar, Betel. Casa de Dios, puerta del cielo. Le puso por nombre Betel, el lugar del encuentro, el lugar de la revelación, pero también el lugar de la promesa. Tal vez tú estás en una situación difícil. Tal vez tú estás saliendo de la comodidad de aquello que era tan hermoso, atravesando un divorcio, una situación económica, un cambio grande en tu vida. Pero aquí no importa lo que llevas o lo que tengas o lo que te quedó, la pañalera con los choninos. Aquí lo que importa es que el Todopoderoso va contigo a donde quiera que vayas. Aún cuando vayas al lugar de la sequedad, aún cuando vayas al lugar árido, el Señor va contigo. El Señor está contigo. Y hay procesos que duelen, sí, pero son necesarios para la formación de nuestra vida. Mira, nosotros ya habíamos pasado un instituto bíblico, el cual se llamaba el lagar. ¿Usted sabe lo que es un lagar? Un lagar es el lugar donde se echan las uvas y con los pies se pisotean para extraer lo mejor de ellas y hacer el vino. Eso es un lagar. Y se llamaba así porque literalmente nos pisoteaban de tal forma para sacar lo mejor de nosotros, para enseñarnos lo que era vivir en el ministerio. Pero el ministerio no se enseña en un instituto bíblico, se enseña en la realidad. En el instituto bíblico aprendes teología,
te enseñan y te dicen más o menos a dónde vas, pero el lagar empieza afuera. Y el lagar de nosotros empezó justo cuando dijimos, se abre casa de oración. Después dijo Dios, ahí va. ¿Estás lista? Ándale pues. ¿Quieres un instituto bíblico? Ándale pues. El castigo que poníamos en el lagar, porque después ya fui yo capitana por 2 años allá, era: no obedeces, lava los baños. No te portas bien, lava los baños. Hasta rebelde, lava los baños. Y los baños de Vino Nuevo era una iglesia de 5,000 personas. No eran 2 como las de casa de oración, eran un montonal. Pues ahí lavábamos los baños. Pero después de eso, duramos 5 años lavando los baños nosotros en Tucson, Arizona, de un montón de laboratorios. Ya lavaba los baños y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? La realidad es la verdadera formación de carácter. Las situaciones que estás pasando en tu vida es que Dios te está formando y te está mostrando su misericordia, su amor, su cuidado, su protección. Allí en el lugar árido, allí en el lugar desértico. Ahora, para llegar a Harán, tuvo que haber pasado por el Jordán. Tuvo que haber pasado por ahí, es parte del camino. Y el Jordán, la palabra Jordán viene del hebreo Yardén, que significa descender o el que baja. Es un lugar de rendición, de humillación, de transición, de un antes y un después. También necesitamos un Jordán en nuestra vida. ¿Qué pasó en el Jordán? Jesús fue bautizado. Lo sepultaron y resucitó. Fue su primera resurrección porque fue el bautizo. Y después de ahí inició su ministerio. Cuando tú te bautizas, ¿qué haces? Mueres a lo antiguo y naces a lo nuevo. Eso es el bautizo. Y Jesús lo hizo en el Jordán. ¿Qué más pasó en el Jordán? ¿Se acuerdan de Naamán, un leproso que tuvo que sumergirse 7 veces porque así le mandó el profeta hacerlo, en un lugar donde él menospreció, donde dijo, en este río me voy a sumergir? Y de ahí Dios lo sanó. Ahora Jacob tenía que pasar este Jordán para llegar a Harán. Tenía que descender, porque yo me imagino que tenía aires de junior. Todo lo tengo, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses, Fortaleces 4:13. Dijo, no, todo, y se creía un junior que todo lo tenía, pero tuvo que bajar con su calladito, con su vara en la mano, descender a su orgullo y pasar por el Jordán. ¿Qué llevaba Jacob? Llevaba el cayado, llevaba la bendición de su padre. ¿Qué obtuvo en el camino? La revelación de Dios y la promesa. Pero para eso tuvo que pasar un Jordán, descender a su ego. Hay cosas en nuestra vida que nos suceden solamente porque Dios quiere bajarnos el ego, porque Dios quiere ponerte en tu lugar, porque te has engrandecido ante tus ojos. Y Dios quiere que bajes al Jordán. El Jordán es un río que solamente baja hasta el lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto. O sea que te lleva a lo más bajo del mundo. Y hay veces, hay ocasiones que nuestro ego está tan inflado, es que yo tengo, es que yo soy, es que yo puedo, que Dios te lleva directito al Jordán, a descender a ti mismo, a descender a tu ego, a tu yo, que todo lo sabe y todo lo puede. Esto estaba pasando con Jacob. Luego llegó al destino. ¿Y qué pasó en el destino? En lugar de la sequedad, ¿qué es lo que pasó?
en aquel lugar. Que se desmayó, no. Van a decir que se desmayó, no. Llegó a Harán y se casó. Tuvo 2 mujeres, 2 concubinas y 11 hijos y un montón de ganado. En el lugar de la sequedad, en el lugar donde no hay producción. ¿Por qué pasó eso? Por la promesa que recibió en Betel. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y te guardaré y te bendeciré y haré de ti una nación grande. Pero no, se oye muy padre decir, wow, llegó a aquel lugar y órale, se casó, hizo vida, le fue bien, el hermano no lo mató, creció su ganado, se engrandeció su nombre. Se oye muy padre, pero eso requiere un proceso. ¿Y cuál fue su proceso? Trabajo, humillación. Trabajó por la primera esposa, la que quería, su amada Raquel, 7 años. Y el tío baquetón, que salió más baquetón que él, le dio a la hija mayor, a Lía. Entonces tuvo que trabajar otros 7 años. Ahora por la mujer que sí quería. Otra vez. 7 años por Lía, 7 años por Raquel. Y luego trabajó 6 años por las ovejas. En total trabajó 20 años de trabajo, de esfuerzo, de salir y caminar todos los días con su cayado y avanzar, de mover, de cuidar las ovejas, que no abortaran, que estuvieran sanas, de pastorear. Y aguantó humillaciones. El suegro le cambiaba su salario como le daba la gana. No lo quería soltar porque era su fuente de bendición. Dijo, el Señor te ha prosperado, ¿para qué te vas a ir? Dime lo que quieras, dime tu salario. Y Dios le dio una estrategia para prosperarlo en medio del lugar del desierto, en medio del lugar árido, ahí donde nada se produce. Dios prospera. ¿Por qué? Porque Dios va contigo. Porque Dios está en medio de tu proceso. Porque no caminas sola. Porque no caminas solo. Allí donde aparentemente lo perdiste todo, ahí Dios te da. Porque el Señor está contigo. ¿Y qué llevaba el cayado? La bendición de su padre, la revelación y el encuentro con Dios y la promesa. Cuando tú estás en medio de tus dificultades, no estás solo. El Señor ya te bendijo. El Señor está contigo. Y todo ese libro es un libro de promesas que Él te ha dado para vivirlas diario. Vamos a leer. ¿Qué pasó ahora? Que tuvo que salir huyendo ahora de Harán. Así como salió huyendo de su hermano allá, ahora prácticamente tenía que salir huyendo, pero ahora no iba solo. Ahora no solamente llevaba su cayado, sino que ahora se llevó a su esposa, sus hijos y su ganado. Vámonos. Se pusieron de acuerdo y salieron sin que el suegro se diera cuenta. En el camino el suegro los encuentra, pasan ahí algunas cosas, pero llegan a un acuerdo. ¿Y a dónde usted cree que ahora va Jacob con toda su familia? Pues a Berseba, a enfrentar a su hermano, aquel que le quería matar. Porque no hay cosa inconclusa en nuestra vida. Porque no podemos huir toda la vida de nuestras acciones. Y ahora está siendo obligado prácticamente a salir huyendo de Harán para volver a Berseba. Y en Berseba se va a encontrar con su pasado, el hermano que la quería matar. ¿Está conmigo?
Ahora vamos a Génesis 32. Verso 3. En el encabezado dice: Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Imagínate, se va a encontrar con el hermanito. Dice el verso 3: y envió Jacob mensajeros de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Dice el verso 6: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Ay, Dios. Dice: y 400 hombres con él. Santo Dios. Dice el verso 7: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Jacob tenía que volver a Berseba, al lugar del pacto de sus promesas, al lugar aquel donde había salido, pero tenía que encontrarse con su hermano. Y planea una estrategia y dice: pues primero le voy a enviar mensajeros que sepa que ahí voy, y le voy a decir que tengo ovejas y que Dios me ha prosperado, pues que no le voy a quitar nada, que estaba ya con el tío Labán en Harán y que pues que ahora voy a volver. Y lo hace así. Pero el siervo le dice: sí, tu hermano lo recibió y ahora viene a recibirte, y viene con 400 hombres. Ay, ay, ay. Le entró miedo. Y la otra estrategia dijo: ok, voy a dividir a la familia y voy a poner primero acá los que más, al frente a los que menos quiero, fíjate, y atrás a los que más quiero. Allá lo último a Rebeca, a Raquel y a José, resguardándolos. Y dividió 2 campamentos. ¿Está conmigo? Dijo: porque si ataca uno, pues el otro va a tener oportunidad de huir. Era la estrategia que él tenía para volver a casa. Pero seguimos leyendo. Dice el verso 9: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, que yo te haré bien. Y lo dice el verso 10, y aquí vamos a poner atención. Dice: menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Reconociendo la misericordia de Dios. Mira, cuando se vio ahí en ese mismo Jordán, se acordó de la primera vez que solamente pasó con el cayado. Y ahora dice: Señor, por tus misericordias estoy aquí en este mismo lugar, pero ahora en medio de 2 campamentos. Toda mi familia, todas las ovejas, todo el ganado, mis 11 hijos que me has dado. Lo único que puedo hacer es decir: por tus misericordias, Señor, hoy estoy aquí. Y es lo que te digo hoy: por sus misericordias, hoy estamos aquí. 10 años después, en abril del 2026, celebrando nuestro aniversario, por las misericordias de Dios, que teníamos una vara, promesas, bendición, y el encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios no fue en el instituto bíblico, fue en medio
en medio de nuestro Harán. Allí saliendo camino a Harán. Allí en Betel, donde el Señor se nos reveló cuando estábamos en medio de las quimioterapias, cuando yo le tenía que bañar porque él no podía ni pararse, y luego él me tenía que bañar a mí porque tenía la cesárea. Donde nos deteníamos el uno al otro, donde llorábamos amargamente mientras el niño estaba en la escuela, cuando gritábamos, allí fue la formación, allí fue la aprobación, allí fue donde Dios dijo, ahora sí. ¿Para qué? Para llegar ahora y decir, Señor, cruzamos este Jordán con esa vara y ahora estoy aquí en medio de estos dos campamentos. Porque somos buenos, no. Porque lo merecíamos. ¿Tú crees que Jacob se merecía la bendición de Dios? No, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios estás ahora donde tú estás. Porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y a lo mejor todavía no estás en ese punto de decir, ay, mira todo lo que Dios me ha dado. Pero estás camino a ese lugar donde Dios va a cumplir la promesa, donde Dios va a hacer misericordia. Pero ¿qué estaba haciendo Jacob? Reconocer que no era por sus estrategias, que no era por lo que él trabajó, que no era por ser el hijo nada más de los hombres que tuvieron pacto, sino era por la pura misericordia de Dios. Por la pura misericordia de Dios. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Ahora tú puedes decir, la misericordia de Dios se ve en el ganado, en las mujeres y los hijos. Pero esas no son la misericordia de Dios. Esas son las añadiduras a tus bendiciones. Esas son las bendiciones hechas carne que puedes tocar. ¿Sabes cuál es la verdadera misericordia de Dios? El ver su promesa cumplida. Porque lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Y no va a descansar hasta que termine de hacerlo. Le dijo, te guardaré a donde quiera que tú vayas y no te dejaré hasta hacer todo lo que te he dicho. Te volveré a traer al lugar del pacto. Y no solamente vivirás del pacto de Abraham y del pacto de Isaac, sino que vivirás de tu propio pacto, de tus propias promesas, de tu propia revelación, de tus propios sueños. Y tendrás por lo que tú has hecho, por tu esfuerzo, por la misericordia de Dios, todo lo que te he prometido. Y beberás de aquel pozo, del mismo pozo, pero ahora con una formación diferente, con identidad en Dios. Ya no volvió como Jacob el usurpador, sino volvió como Israel, el príncipe con Dios. Dios le cambió la identidad en aquel proceso, en aquel lugar. Pero no solamente fue en el destino, sino fue en el camino. El camino es importante, iglesia. Los procesos son importantes. Que estás batallando en algo, no pasa nada. No pasa nada, Alondra, no pasa nada. Dile a tu mamá que no pasa nada, es parte del proceso. Hay que seguir avanzando. Que el Señor está contigo. El Señor te hará prosperar en el lugar de la sequedad, porque el Señor está contigo. ¿Por qué? Porque lo mereces, no, porque buenas y grandes son sus misericordias. Él es bueno y Él cumple lo que promete. ¿Y cómo lo vemos? Mira, lo vemos para terminar en el capítulo 35. No fue en el 35. En el 37 dice:
37:1 dice: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Que vemos el cumplimiento de la promesa. El hermano no lo mató. ¿Sabes qué hizo cuando lo vio? Lo abrazó y le dijo: oye, pero ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Por qué me mandas todos esos regalos? Y Jacob le dice: pues agárralos, recíbelos, son para ti. No, no los necesito. Ándale, agárralos. El otro quería compensar de alguna forma el daño que había hecho, y el hermano los agarró. Bueno, no me hacen falta, pero los tomo para que pagues un poco de lo mucho que me hiciste. Llegó y restituyó. Llegó y dio la cara, aunque tuvo que proteger a los suyos, porque tenía temor. Ahora, si estás aquí es por la misericordia de Dios. ¿Me ayudas?